Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos nuevamente en esta clase del área de lengua castellana. El día de hoy vamos a hablar sobre los complementos verbales. Para hablar de complementos verbales es importante que sepamos qué es el verbo. El verbo es la palabra principal del predicado y se refiere al sujeto o indica el comportamiento del sujeto, concordando con número y persona. Lo que hace el verbo es indicar lo que hacen los seres, es decir, la acción que está realizando el sujeto en un tiempo determinado, puede ser presente, pasado o futuro. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Escribo una carta. Aquí el verbo es escribir. En la siguiente oración, llegarás temprano. El verbo en este caso será la palabra llegarás, porque es la acción, recordemos. Y también aquí en la siguiente oración lo haría si pudiera. En este caso sería haría el verbo. Los verbos en su defecto son las acciones que realiza el sujeto, ¿ya? Entonces vemos cómo está en la imagen. La niña salta, en este caso la acción que está realizando es saltar. La niña y el niño corren, en este caso la acción sería correr. La niña escribe, en este caso la acción sería escribir. Y aquí tenemos un ejemplo de que el verbo se puede conjugar teniendo en cuenta la persona y el número, tiene en cuenta el tiempo, el modo, la conjugación, las formas y los requisitos irregulares. Ahora vamos a hablar sobre los adverbios. Los adverbios son palabras que complementan en cierta medida al verbo o a los adjetivos. Se utilizan para expresar lugar, cantidad, tiempo, modo, duda o afirmación. Vamos a ver un ejemplo. Compré mucho. Ahí encontramos un adverbio de cantidad. En este caso, la palabra compré es la acción, sería el verbo, y la palabra mucho sería el adverbio y estamos hablando de cantidad. No sabemos exactamente qué tanto compró, pero sí mucho. A diferencia del adjetivo, el adjetivo debe coincidir en género y en número con la palabra a la que complementa. El adverbio es invariable. Vamos a ver un ejemplo. Mi hija sabe mucho. En este caso, el sujeto en esa oración sería hija. El verbo en esta oración sería saber y el adverbio sería la palabra mucho, ¿ya? Entonces, en este caso, el adverbio mucho no es invariable, no podemos saber qué tanto sabe, pero sí sabemos que es un adverbio de cantidad. Cada uno de los adverbios se pueden dividir según sus clases. Pueden variar según el tiempo, el lugar, el modo, la cantidad, la afirmación, la negación o la duda. Algunos adverbios pueden ser luego, ahora, antes, después, ayer, cerca, lejos, bien, mal, más, menos. Y aquí les queda la diapositiva para que ustedes la estudien con un poco más de tiempo. Ahora vamos a ver lo que son las preposiciones. Las preposiciones son una palabra invariable que sirve para unir o para relacionar palabras, de manera que una pasa a ser el complemento de la otra. Generalmente se une para unir o relacionar. Entonces, como pueden observar, hay un ejemplo. Casa de madera. Se apoderó de la ciudad. Cerca de ahí. Voy con ellos. Como pueden ver, la palabra que está en negrita es la preposición. De une a casa de madera. Se apoderó de une a apoderó la. Y cerca une la palabrita cerca con ahí. También las preposiciones tienen algunas características, algunas clases y algunas locuciones. Pero siempre que escuchemos la palabra a, ante, bajo, con, contra, de, en, entre, hacia, hasta, vamos a tener en cuenta que son preposiciones. Estas palabras no tienen un significado en sí. Ahora vamos a ver lo que es la conjunción.
La conjunción es la parte invariable de la oración, cuyo oficio gramatical es unir nuevamente una o más palabras o elementos equivalentes sintácticamente. Entonces, en las conjunciones podemos utilizar y, ni, o, u, más, pero, si no, porque, con que, si, aunque, o bien, dado que, de modo que. Como lo dije anteriormente, la conjunción no tiene de pronto un significado. Aquí también es importante que tengamos en cuenta que el verbo en la oración indica el sujeto en sus decidencias de persona y número. Entonces vamos a ver un ejemplo. Los alumnos aprenden gramática en clase. El sujeto en este caso serían los alumnos, el verbo sería aprenden y los complementos serían gramática en clase. Ya vamos a ver cada uno de los complementos verbales. Observamos el complemento directo. Este complemento es exigido por el verbo y delimita y completa su significado. Miren el ejemplo. Mi hermana habla 3 idiomas. ¿Cuál sería el verbo en la oración? La palabra habla y el complemento directo sería la parte siguiente después del verbo. 3 idiomas. Recuerden que completa el significado. Ahora miremos otra oración. Mi hermana quiere que la visite pronto. El verbo en esta oración será la palabra quiere y el complemento directo será que la visite pronto. Ahora vamos a ver qué es el complemento indirecto. Este siempre va precedido de la preposición a. Entonces, en una oración, usted ve que está la preposición a, sepa que de ahí en adelante va a encontrar el complemento indirecto. Dice, casi siempre un ser inanimado de la acción del verbo o aquello que sea afectado positivo o negativamente por ella puede sustituirse por un pronombre de complemento indirecto o aparecer junto a él en la oración. Vamos a ver un ejemplo. El profesor explicó la lección a los alumnos. Entonces, como pueden ver, encontramos la preposición, que es la palabrita a, y la parte que le sigue va a ser el complemento indirecto. Siguiente oración. Le he preguntado a Marta si quiere venir a cine. Entonces, el complemento indirecto sería a Marta. Cabreado Mariano dio un puñetazo al espejo. En este caso, el complemento indirecto sería la palabrita al espejo. Ahora vamos a hablar del complemento circunstancial. Este complemento no está exigido por el verbo, pero ofrece información meramente complementaria sobre el contexto en el que tiene lugar la acción. Entonces aquí vamos a tener en cuenta el contexto en donde está ejecutándose la acción. En una oración puede hacer varios complementos circunstanciales. Vamos a ver un ejemplo. El complemento circunstancial de cantidad o grado responde a la pregunta ¿cuánto? Y aquí está el ejemplo. Me alegra mucho volverte a ver. El complemento circunstancial de causa responde a la pregunta ¿por qué? Como pueden observar, en el anterior, en el complemento circunstancial de cantidad, responde a la pregunta ¿cuánto? Y ahí la palabra mucho respondería a esa pregunta. En el segundo ejemplo, en el complemento circunstancial de instrumentos se responde a la pregunta ¿con qué? Y vemos el ejemplo. Todas las habitaciones se abren con la llave maestra. ¿Con qué llave se abren? Con la maestra. Entonces ese sería el complemento circunstancial. En el circunstancial de medio se responde a la pregunta ¿cómo? Ejemplo, te envió un regalo. ¿Cómo se lo envió? Por correo postal. En el complemento circunstancial del lugar se responde a la pregunta ¿dónde? El año que viene viajaré a Brasil. ¿A dónde va a viajar? A Brasil. Ese sería el complemento circunstancial. En el circunstancial de materia se responde a la pregunta ¿con qué? Y ahí está el ejemplo. He preparado esta tarta con leche de avena. Entonces ahí se responde a la pregunta, ese sería el complemento circunstancial.
En el complemento circunstancial de modo o de manera se responde a la pregunta ¿cómo? El deportista participó desmotivado en la competición. Entonces, ¿cómo participó el deportista? Desmotivado. Ese sería el complemento circunstancial de modo o de manera. Y en el de tiempo se responde a la pregunta ¿cuándo? Y aquí está el ejemplo: me encantaría ir al cine mañana por la noche. Se responde a la pregunta ¿cuándo? Por eso ese hace parte del complemento circunstancial. Estas son las referencias de donde obtuve la información. Espero haya sido clara. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto.